Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Ya tengo yo 6 minutos con 5 de la tarde. Vamos a iniciar. Agradecerles su participación, ¿sí? Ahorita voy a presentar formalmente para quien no tengo el gusto yo de conocer. Ahí veo que algunos ya tengo el gusto de conocerlos, algunos todavía no. Ahorita me voy a presentar, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar este ratito, ahorita en la tarde? Vamos a hablar del enfoque de procesos, ¿sí? Nada más ahí, si me pueden responder en el chat con un 1, si ya tienen noción o ya son expertos o ya han trabajado con el enfoque de procesos, 1. Si no saben de qué se trata, no han trabajado con procesos, no saben a qué se refiere el tema, pónganme 2, ¿sí? Entonces voy leyendo voy viendo sus respuestas. Ok, veo que hay una mezcla, hay gente que sí ya ha trabajado con procesos, ya sabe de qué trata el tema, o ya son expertos incluso, ¿verdad? Que bueno, hay gente que no. No hay problema, realmente no me voy a entrar a detalle con los procesos, simple y sencillamente la intención de esta plática, de este webinar es, aunque ya es un tema ya algo viejo realmente, esto del enfoque de procesos, eh, la realidad es que una gran mayoría de microempresas principalmente aún no lo trabajan como proceso, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es importante trabajar con procesos y no de la manera tradicional, ¿sale? Entonces, pues voy a compartir pantalla. Me siguen respondiendo, 1, 1, 2, muy bien, perfecto. Entonces, el tema que nos atañe el día de hoy es la importancia de trabajar con el enfoque de procesos, ¿sí? Algunas indicaciones generales para el webinar. Les pediría de favor que si pueden desactivar su micrófono, su cámara, ¿no? Ahí quien quiera tenerla activada con todo gusto. Pero el micrófono si me lo pueden desactivar, ¿sale? Preguntas, comentarios, las escriben en el chat y al final la sesión le daré respuesta a cada una de ellas. Y finalmente, al final les voy a enviar una encuesta de satisfacción, por favor de contestarla para que podamos escuchar o mejor dicho leer sus comentarios. Muy bien, me presento para aquellos que no he tenido yo la fortuna de darle un curso o algún webinar, aunque han estado conmigo en algún proceso de consultoría. Mi nombre es Samuel Hernández Plata, ¿sí? Me dedico a la consultoría de sistemas de gestión de calidad y la parte de la mejora de procesos, ¿sí? Estoy en la maestría en Ciencias de la Calidad y bueno, también tengo una certificación Green Belt. Estoy acreditado por Bureau Veritas en la norma ISO 9001 como auditor interno y adicionalmente soy miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y Evaluación de la Conformidad, ¿sí? Que es ahí donde se revisan toda la parte normativa, en este caso la parte normativa en temas de calidad, ¿sí? Entonces, junto con Aurora, que por ahí también está presente y al final se presentará, formamos este despacho Kaizen Lab con la intención de llevar la calidad y la mejora de procesos a cualquier tipo de organización, micro, pequeña, mediana o grande, de cualquier giro, ¿sí? La importancia de que trabajemos con calidad y siempre estemos con ese enfoque de mejorar continuamente nuestras actividades hace que nuestras organizaciones estén en mejor posibilidad de enfrentar cualquier tipo de crisis como la que estamos pasando, con las que pasamos el año pasado, ¿sí? Entonces,
sin más preámbulo, entro al tema de lleno. ¿Cuál es el esquema tradicional en una organización o cómo es que se trabaja normalmente en una organización? ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí tenemos un organigrama, ¿verdad? Donde tenemos pues, el gerente o el director o el accionista o la junta directiva, que es la cabeza del organigrama, ¿verdad? Y de ahí se empiezan a desprender las ramas, ¿verdad? Que ya son los puestos que están determinados en nuestro organigrama y con el cual contamos con un perfil de puesto, una descripción de puesto, etcétera, 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 ¿sí? Ese es el, perdón, ese es el esquema tradicional de cómo normalmente se venía trabajando hace algunos años. Uh-huh. ¿Cuál es la problemática de trabajar con este tipo de enfoque? Número uno, las jerarquías, ¿sí? Obviamente, conforme la escala jerárquica va creciendo, pues se ve más complicado, tienen más tareas, más responsabilidades, y lo que pasa en piso, como normalmente llamamos, o lo que pasa ya en la operación, pues muchas veces estas jerarquías ya no se percatan de lo que sucede ya en el área operativa o en piso como tal, ¿sí? ¿Qué más? Los tramos de control son muy limitados, entonces si yo estoy en el departamento de ventas única y exclusivamente me voy a enfocar en cumplir los indicadores del área de ventas, ¿sí? Si yo estoy en cobranza, pues mi razón de ser va a estar cobrando a los clientes, a mis deudores, que siempre estén al pendiente de sus pagos en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así cada departamento está trabajando normalmente por sus propios indicadores y por su propio bien, ¿sí? Entonces mis tramos de control son muy limitados. ¿Qué es esto? Cuando entramos ya en la parte de procesos, muy seguramente nos podemos percatar que en un proceso intervienen varias áreas, ¿sí? Si yo me sigo manejando mi organización bajo este esquema tradicional, mis tramos de control van a estar limitados. Es decir, no voy a conocer perfectamente cómo es toda la operación del proceso y muy seguramente en donde termina el área de responsabilidad de mi departamento, yo hasta ahí me libero de cualquier responsabilidad y no busco cómo mejorar el proceso porque estoy limitado en esos tramos de control. ¿Sí? ¿Qué más? Es muy rígida una estructura organizacional o trabajar bajo este enfoque de estructura organizacional es muy rígida, no te permite esa flexibilidad que te da el trabajar con un enfoque de procesos. Incluso físicamente, si ustedes se pueden percatar en aquellas organizaciones donde están divididas las áreas, estoy hablando de una empresa de servicios, en un área de una empresa de servicios donde ustedes pueden percatarse que las áreas están divididas incluso por muros, por oficinas, pues la realidad es que eso hace que la comunicación no sea la adecuada dentro de la organización, independientemente de que el proceso se lleve a cabo en diversas áreas de la misma, ¿sí? Entonces, mi estructura es muy rígida, no permite esa comunicación, no existe esa flexibilidad. Algunas son extremadamente burocráticas, ¿sí? Y más cuando son organizaciones cuyos requisitos legales y reglamentarios son tan amplios, tan extensos, que el hecho de cumplir con esa normatividad oficial, con esas normas mexicanas, con todo lo que tienen que llevar a cabo, pues hace que se vuelva burocrático el asunto. Y entonces, mientras más burocracia exista dentro de una organización, los procesos se vuelven más complejos, burocráticos, lentos, etcétera, ¿sí? O en el peor de los casos, puede existir organizaciones en las cuales no exista, mejor dicho, que no conozcan, porque la regulación existe en cualquier tipo de organización, que no conozcan la regulación y entonces dicha regulación sea escasa o en el peor de los casos es dura. Es decir, como no sé qué norma aplica para mi empresa, para mi organización, pues no sé, no cumplo y entonces estoy en graves problemas porque normativas oficiales son obligatorias y el desconocimiento no te exime de la responsabilidad de cumplir con esa normatividad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si yo trabajo bajo este enfoque tradicional, en el cual estoy separado por departamentos, cada gerente, que son los que están aquí la cabecita de cada rama, pues ellos van a velar por sus propios intereses, ¿sí? Y eso normalmente lo vemos muy, pero muy, muy marcado, ya cuando trabajamos con sistemas de gestión de calidad, lo vemos muy marcado con el área de ventas, ¿sí? Pues obviamente si una empresa no vende, pues no tiene ingresos, y no tiene ingresos, pues no subsiste a lo largo del tiempo.
¿sí? Pero esta área, este departamento muy en particular, pues su principal interés es vender, ¿sí? Como en la mayoría de las organizaciones, para los vendedores se les paga por comisión de venta, pues ellos se encargan de vender, 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 ¿sí? Mientras más vendan, más ganan, ¿sí? Tienen mayores ingresos, y para la empresa también es bueno, ¿verdad? Que tengamos muchas ventas. ¿Cuál es el problema? Si yo me comprometo a la venta de un producto o un servicio, sin que me percate de cuál es la capacidad que tiene mi organización para poderlo proporcionar, ¿sí? Si nos dedicamos a vender única exclusivamente porque nos miden con los indicadores de ventas, que es uno de los indicadores claves de desempeño, si únicamente nos miden por medio de esos indicadores, pues vamos a estar en graves problemas, porque muchas veces el vendedor se va a dar a la tarea de vender sin asegurarse de que la empresa tiene la capacidad para poder proporcionar ese producto o ese servicio, ¿sí? Entonces, hasta la propia normativa de ISO nos lo exige. Primero determina tu capacidad de producción para que entonces puedas ofrecer un producto o un servicio, ¿sí? Caso contrario, pues lo más seguro es que tengas problemas, de que no le compras al cliente, entregas tardías, producto defectuoso, entre otros casos, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que normalmente pasa cuando trabajamos bajo este esquema tradicional, ¿sí? La gestión por procesos, ¿cómo funciona? ¿Sí? Aquí vemos los dos tipos de enfoques, el enfoque tradicional o la organización clásica bajo una estructura organizacional y la gestión por procesos. Vamos a ver cómo se diferencia una de otras. Primero vamos con el enfoque del análisis, ¿sí? ¿En qué se enfoca la gestión tradicional? La gestión tradicional se va a enfocar únicamente en cumplir con las tareas, ¿sí? Si yo tengo que vender, ya vendí. Si yo tengo que cobrar, ya cobré. Si yo tengo que este, producir, voy a producir y ya. Me voy a enfocar en la tarea porque al final de cuentas es como a mí me va a estar midiendo mi organización. La gestión por procesos se enfoca o su foco de análisis está erradicado en el proceso, es decir, dónde inicia, ¿sí? Dónde termina. Recordemos que siempre hay entradas que pueden ser materia prima, pueden ser información, ¿sí? Que son suministradas por un proveedor. Eso es lo que detona un proceso, es como inicia un proceso. Si no tenemos identificados claramente cuáles son los insumos o materia prima que requiero para detonar el proceso, ¿sí? Lo más seguro es que esté trabajando bajo el enfoque tradicional. Entonces, y algo muy importante, esas entradas, esos insumos con lo que inicia o detona mi proceso, pues deben de cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Por eso en el apartado de compras de la norma ISO 9001 nos habla de la evaluación y selección de proveedores. Todo inicia con un proveedor, eso es muy claro en un proceso, que yo no puedo arrancar un proceso ni si no tengo la materia prima con la cual detona el proceso, que me va a proporcionar un proveedor que yo debería seleccionar y que debería de evaluar, porque ese proveedor debe cumplir con los requisitos que yo le estoy exigiendo de lo que le estoy comprando. Y al final, tenemos un bien, puede ser un producto o un servicio destinado a un cliente, ¿verdad? Que también debe cumplir con una serie de requisitos. ¿Qué requisitos? Los que el cliente establezca, los requisitos legales reglamentarios y posiblemente algún otro tipo de requisito que la propia organización determine. Entonces, entradas, salidas. Entonces, a la gestión de procesos no nos va a interesar si es el departamento de ventas, si es el proceso de producción, si es el departamento de mantenimiento, si es el departamento de cobranza. La gestión de procesos lo ve como un solo proceso, desde que inicia hasta termina. Y entonces eso hace que se faciliten la comunicación, la medición del proceso, identificar los responsables, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Mientras que la organización clásica se enfoca o su objetivo es la optimización de tareas, que no es malo, es bueno, ¿sí? También debemos de optimizar nuestras tareas. La gestión por proceso se va a enfocar en la optimización del proceso en general, ¿sí? ¿Cuál es la problemática de que nosotros nos enfoquemos únicamente en optimizar tareas y no optimicemos el proceso, ¿sí?
Tomemos como ejemplo un proceso muy común, el proceso de reclutamiento y selección en el área de recursos humanos o del proceso de recursos humanos. Digamos que ese proceso está conformado desde que se publica la vacante, ¿sí? Se seleccionan a los candidatos, se entrevistan, ¿sí? Se contratan, se le da inducción y se le da capacitación. Son 5 fases de un proceso, ¿vale? Y así les separamos. Y digamos que alguien dice, pues yo voy a optimizar el proceso de selección de candidatos, el procedimiento de selección de candidatos. Está optimizando la tarea. Entonces ya se optimiza ese procedimiento de la selección de candidatos, pero resulta que se convierte en un cuello de botella porque puede tener ya todos los candidatos, pero mi procedimiento de inducción no está preparado, ¿sí?, para recibir a esos candidatos y entonces darles la inducción. Eso es lo que se genera cuando optimizamos tareas. Vuelvo a repetir, no es malo, ¿sí? No es malo siempre y cuando no afectemos al siguiente procedimiento, al siguiente paso dentro del proceso, ¿sí? Porque si no, entonces yo puedo optimizar mi tarea lo más que yo pueda, pero va a quedar ahí detenida esa mejora, esa optimización, porque el proceso no está preparado para optimizar todas las fases de las cuales se compone el proceso, ¿sí? Es ahí donde el enfoque de procesos radica la importancia de, ok, si vas a optimizar algo del proceso, entonces vamos a ver de qué manera me va a impactar a la siguiente fase del proceso para que de esta manera ni perdamos tiempo en estar haciendo mejoras de la actividad y entonces nos enfocamos a mejorar el proceso en general, a optimizarlo, ¿sí? ¿Cuál es otra gran diferencia? En la organización clásica o la organización tradicional bajo organigramas, los análisis son de gabinete, es decir, hacemos las juntas, se exponen resultados, ahí se toman decisiones, posiblemente se haga una lluvia de ideas, se generan estrategias, qué sé yo. Y no tomamos de cuenta al personal que opera el proceso, ¿sí? En la gestión por procesos es completamente diferente. Ahí tenemos que involucrar 100% a todos nuestros trabajadores. Recordemos, el experto del proceso es quien lo opera, ¿sí? Entonces, si yo hago mis análisis de gabinete ahí en las juntas con los gerentes, dueños, accionistas, y tomamos decisiones sin considerar a la persona que opera el proceso, lo más seguro es que no tengamos el resultado esperado. Y lo peor, cuando tú le impones a las personas hacer cosas en las cuales ellos no se vean beneficiados y ni siquiera hayan participado, ¿sí?, pues generas ahí la famosa resistencia al cambio, ¿sí? Por eso es importante siempre involucrar a nuestros trabajadores. ¿Qué más? La orientación en el enfoque tradicional es hacia el interior de la empresa, ¿sí? Es decir, pues yo optimizo ahí mis actividades, optimizo mis departamentos, pero el cliente no se percata de ello. Tampoco es malo interiorizar hacia la organización, porque a final de cuentas estamos mejorando internamente nuestras actividades, pero lo que más debemos de enfatizar es que nuestra orientación siempre sea hacia el cliente. Una empresa sin clientes no tiene razón de ser, ¿sí? Entonces ya bajo este trabajo, esta gestión por procesos, enfoque de procesos, pues todo lo que nosotros estemos haciendo va a estar orientado al cliente. Y finalmente, pues mientras que de un lado tenemos una visión fragmentada del proceso, ¿sí?, por lo que comentaba anteriormente, pues es muy normal que si estoy separado por áreas, pues cada área va a estar haciendo sus actividades sin importarle lo que haga otra área, ni mucho menos identificar cómo es el flujo del proceso, ¿sí? Entonces tenemos una visión fragmentada. Mientras que por la gestión por procesos, pues ya ahí vemos, tenemos una visión global, cómo funciona el proceso, dónde inicia, dónde acaba, qué áreas están involucradas, en dónde inicia la responsabilidad, dónde termina, con quién tengo comunicación directa, quién es mi proveedor interno, quién es mi cliente interno,
quién es la línea de autoridad, etcétera, 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 que era de manera general. Entonces es cuando ya empezamos a hacer ahí los flujos o los diagramas de flujos, donde mapeamos perfectamente cómo inicia todo el proceso hasta dónde termina, y de ahí empezamos a generar todo lo que es un mapa de procesos. Entonces, en las estructuras tradicionales, pues ningún director es el único responsable del buen fin de un proceso. Ellos van a velar por sus propios intereses, independientemente de lo que pase río abajo. O río arriba también puede suceder. Entonces, es lo que sucede con un esquema tradicional orientado hacia el interior de la organización, ¿sí? El enfoque de procesos como tal, pues es la forma natural de cómo funciona mi empresa, mi organización y cómo está estructurado y organizado el trabajo, ¿vale? Entonces aquí vemos, aquí están las áreas, cada columna es un área, ¿sí? Y ya tenemos un flujograma donde identificamos dónde inicia, qué actividades hay y en qué departamento se llevan a cabo, ¿sí? Y dónde termina. Aquí ya es muy diferente. Aquí ya el departamento 1, 2, 3, 4 y 5, 6 van a velar porque ese proceso funcione correctamente y entonces lo optimicemos, pero el proceso en general, ¿sí? Si yo lo viera como un esquema tradicional, digamos que esta área, que es el área de cobranza, aquí hiciera sus mejoras, optimizara su actividad, pues lo más común o normal que podría producirse es un cuello de botella con esta otra área, ¿sí? Entonces, si lo vemos de manera fragmentada, si lo vemos ya de manera general el proceso, es cuando decimos, ok, vamos a hacer cambios, vamos a optimizar, pero empezamos por un área, vemos cuánto le impacta a la siguiente área del proceso, si no le impacta de manera negativa, o si no genera un cuello de botella, o si no genera incluso molestia con los colaboradores que están en ese otro departamento, pero que forman parte del proceso. Y entonces, pues esto te facilita la vida muchísimo, ¿sí? Porque entonces, al momento de establecer indicadores, recordemos que los procesos deben contar forzosamente con al menos un indicador. Al momento de establecer indicadores, voy a estar monitoreando a través del indicador el comportamiento del proceso. Caso muy contrario, que si yo lo monitoreo por áreas, lo más común es que vamos a estar evaluando el desempeño de las personas, ¿sí? Y recordemos que un proceso se compone de 5 M's, ¿verdad? 5 M's. Materia prima, maquinaria, los métodos, las mediciones y la mano de obra. Y podemos agregarle el medio ambiente. En un proceso, cualquier variación que exista en una de esas M's va a generar que el resultado no sea el esperado, ¿sí? Entonces, por eso siempre enfatizamos esta parte. Estamos monitoreando, estamos vigilando y estamos midiendo el desempeño del proceso, ¿sí? Porque también muchas veces cuando establecemos indicadores, las personas nos lo tomamos muy a pecho y pensamos que nos están evaluando mal cuando no es así. Es un proceso lo que se está evaluando, ¿sí? Entonces, es lo que nos facilita el hecho de trabajar con este enfoque. Entonces, mientras que en el enfoque tradicional, la gestión es vertical, normalmente de arriba abajo, los de arriba indican las órdenes, dicen lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera, y los de abajo únicamente se enfocan en cumplir. El enfoque de procesos, la gestión es horizontal, ¿sí? De acuerdo a la propia naturaleza del proceso. Entonces aquí ya unificamos áreas, ya no las dividimos, incluso si es posible solicitamos que las áreas que estaban divididas por muros, por oficinas, pues ya estén todas conjuntas de manera que funcionen como es el proceso natural, ¿sí? Sin barreras, para que entonces fluya mejor la comunicación y se den mejores resultados. También con este enfoque vamos a alcanzar los resultados más fácilmente, porque entonces ya conocemos cómo se conforma el proceso, dónde inicia o termina, qué personal participa en el proceso, qué maquinaria ocupo, qué información documentada aplica al proceso, cómo la estoy monitoreando a través de indicadores,
la competencia de la gente, es decir, ya lo tienes todo estructurado en un solo mapa, o en una ficha de proceso, mejor dicho, y de esta manera pues es más fácil que tú consigas los resultados que estás planificando, ¿sí? El enfoque de procesos enfatiza dos cosas. El primero, debemos de conocer, entender y cumplir los requisitos, ¿sí? ¿Qué requisitos? Ya lo comentaba anteriormente. Los del cliente, los legales y reglamentarios, y todos aquellos requisitos que la propia organización determine que son necesarios para proporcionar un producto o prestar un servicio. Entonces, eso debe quedar muy claro. Si yo no conozco requisitos, si no sé qué es lo que aplica a mi producto, a mi servicio, estoy perdido y no puedo aplicar el enfoque de procesos, ¿sí? Y dos, siempre que estamos haciendo el mapeo de los procesos dentro de una organización, muchas veces también caemos en la trampa de querer poner una actividad como proceso, ¿sí? Y no se trata de llenarse de procesos, porque también en la experiencia de un servidor, luego hacemos las auditorías a organizaciones, que son organizaciones micros, normalmente micros pequeñas, donde son 10, 15, 20 personas, y te percatas que tienen un mapa de procesos con 25 procesos, ¿sí? No está mal, pero no es lo adecuado, ¿sí? Cuando nosotros determinamos que una serie de actividades, ¿sí?, es un proceso, es porque aquello que nosotros estamos identificando como es proceso, realmente le agrega valor a la organización, ¿sí? Que los indicadores que nosotros plasmamos para monitorear el proceso van a aportarle valor a la organización, ¿sí? Comentaba, cada proceso debe contar con al menos un indicador, si no, no es un proceso, ¿sí? Porque luego se nos confunden los clientes. Proceso, procedimiento, hay una gran diferencia. Mientras que el proceso es todo aquello que ya mencioné, las 5 M's o las 6, el procedimiento ya es el detalle de cómo se ejecuta el proceso. Entonces dices, pues aquí hay una actividad, este es proceso. Y aquí hay otra actividad, este es proceso. Vuelvo a repetir, no está mal, pero no es lo adecuado, porque entonces nos llenamos de procesos, nos llenamos de indicadores, y lo más seguro es que algunos indicadores no aporten valor, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros plasmamos un indicador es porque ese resultado que nosotros vamos a estar monitoreando le va a permitir a la organización tomar las mejores decisiones, ¿sí? Y entonces esto ya lo ligamos a nuestra planeación estratégica, ¿vale? Entonces, pues me voy a la definición de proceso que nos marca la norma ISO 9000. ¿Qué es un proceso? Dice que es una serie de actividades que se interrelacionan para transformar insumos, es decir, entradas, en un producto especificado por el cliente, es decir, las salidas. Entonces, si vemos la figurita, pues aquí hay una línea de producción, ¿verdad? Donde aquí inicia con la materia prima que ingresa, aquí hay unos robots, ¿verdad? Aquí está la línea, aquí hay unas cajas, aquí producto, aquí está el almacén, aquí están algunos operadores con sistemas de información, etcétera, etcétera. Aquí está un montacargas que ya se lleva al producto final. Entonces son esa serie de actividades que hacen todos estos amigos, ¿sí? Es lo que se denomina el proceso. Y entonces ahí vemos las 5 M's, materia prima, ¿sí?, que aquí iniciaba. Tenemos la maquinaria, que en este caso son robots, incluso los sistemas de información también se consideran maquinaria. Tenemos la mano de obra, que son estos amigos, ¿verdad? Tenemos los métodos, que por ejemplo aquí este amigo posiblemente está verificando que el producto sea conforme, tiene ahí su procedimiento de producto conforme o salida conforme. Aquí tendría que aplicar una normativa para el manejo de montacargas, este amigo, es decir, toda la documentación que se denominan métodos. ¿Y cómo se mide el desempeño de este proceso? Pues podría ser de diferentes maneras. El tiempo de fabricación podría ser uno, ¿verdad? El número de productos conformes, la producción como tal, etcétera, etcétera. Ese es todo el proceso. Recordemos, el proceso es macro, el procedimiento ya es cómo se hacen a detalle todas las actividades, ¿sí? Y me remonto a lo que nos pide la norma ISO 9001, muy en específico en el apartado 4.4. Ahí nos dice que hay que determinar los procesos para nuestro sistema de gestión de calidad. Ahí nos habla de
4 cosas: establecer, ¿sí? Implementar, mantener y mejorar el sistema y sus procesos. Entonces nosotros establecemos qué procesos son, por eso hacemos un mapeo. Una vez que hacemos el mapeo, los implementamos conforme a lo que ya determinamos en cada proceso. Los mantenemos, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos ahí plasmado en las fichas de proceso. Y la intención es siempre estarlos mejorando continuamente, ¿sí? Recordemos que una de las razones principales por las cuales se implementa un sistema de gestión de calidad, pues es la mejora. Si no hay mejora, mi sistema no funciona. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces aquí nos dice, hay que determinar entradas y salidas, es decir, cómo inicia, cómo termina. ¿Cuáles son mis insumos de entrada? ¿Cuál es el producto o servicio que entrego al cliente? La secuencia e interacción. Siempre la salida de un proceso va a ser la entrada de otro. Están interconectados. Siempre existe esa relación cliente-proveedor interno, ¿sí? A excepción del proceso inicial y el proceso final. Ahí nada más hay una interacción entre el cliente final y en el caso del proceso inicial con el proveedor, ¿sí? Pero ya todo el interior pues son clientes y proveedores internos. Entonces debemos determinar cómo es la secuencia, dónde inicia un proceso, dónde termina, qué requisitos debe de cumplirse, quién toma la estafeta, ¿verdad? Eso nos lo pide la propia norma. También nos pide aplicar criterios y métodos para la operación eficaz. Pues aquí ya entra toda la parte de la información documentada. Si tengo procedimientos, que bueno, puedo tener ayudas visuales, puedo tener instructivos de trabajo, puedo tener videos, puedo tener dibujos, puedo tener diagramas, especificaciones técnicas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí en la información documentada es como nosotros determinamos cómo se opera el proceso. ¿Qué recursos requiero? ¿Vale? Entonces también hay que trabajar con la parte de mis gastos de operación y mis gastos de administración para conocer perfectamente cuáles son los recursos que requiere el proceso. Súper importante, responsables y autoridades en los procesos. Siempre debemos de tener determinado en un proceso a un responsable o un grupo de responsables que se van a dar a la tarea de verificar que el proceso está funcionando adecuadamente. También tenemos que abordar los riesgos y oportunidades, ¿sí? Que ahí es otra cuestión muy importante, que cuando ya hacemos el mapeo final, cuando queda nuestro mapa final de procesos, pues tenemos que hacer este análisis de riesgo. ¿Qué puede ocurrir en el proceso que pueda afectar a mi sistema? Tenemos que evaluarlos por medio de los indicadores y finalmente tenemos que mejorarlos. Y entonces ahí entra la parte de la mejora continua con la herramienta, método o técnica que ustedes gusten. Aquí la intención es siempre estar mejorando los procesos. Según la literatura nos habla que existen 4 tipos de procesos. Normalmente esto lo marca un documento de la ISO, ¿sí? Lo marcan como una guía. Recuerden que todos los documentos que no sean normas de requisitos, pues son guías con las cuales nosotros nos podemos orientar. Según este documento guía nos habla de 4 tipos de procesos. Los primeros son los procesos de gestión, ¿sí? Es decir, aquellos procesos donde se determina la planeación estratégica, donde vemos la parte de los recursos que se requieren, de la gestión de la calidad, etcétera, etcétera, de los objetivos, las metas. Esto normalmente son procesos que llevan la alta dirección, normalmente, no siempre, pero es lo más común. Luego tenemos los procesos de realización, que estos son los procesos en los cuales pues, la empresa o la organización es la razón de ser, o por eso se llama el core business, el corazón del negocio. Sin estos procesos no existirían nuestras empresas, ¿sí? Entonces, estos son los procesos de realización. ¿Sí? Básicamente, cómo se lleva a cabo todas las actividades para que yo pueda proporcionar un producto o prestar un servicio. ¿Sí? Están los procesos de recursos o de soporte, ¿sí? Que esos normalmente los llamamos de soporte, porque sin estos procesos no podía llevarse a cabo la operación o la realización de los procesos, valga la redundancia, de realización. Algunos ejemplos pueden ser mantenimiento, ¿sí? Si no se le da mantenimiento a las máquinas, pues truenan y entonces no podemos producir, ¿verdad? Recursos humanos, para operar los procesos de realización requiero de personal.
¿Y quién se carga de todos esos temas? Pues normalmente el área de recursos humanos, por eso hay un proceso de recursos humanos. Otro proceso que algunas veces funciona como realización y otras veces funciona como de soporte es compras, ¿sí? Si yo no tengo un proceso encargado de las compras para que el área de producción pueda producir, pues entonces estamos perdidos, ¿sí? Esos son unos, puede haber muchos más. Hay quien mete TI, las áreas de tecnologías de la información, también lo mete como un proceso de soporte, si es que la empresa no se dedica a desarrollo de software, por ejemplo. Todo dependerá de cuál es el giro de nuestra organización para que nosotros determinemos si es de gestión, si es de realización, bueno, si es de servicio o de recursos, ¿sí? Y hay otros, ¿sí? Otros tipos de procesos que les llaman procesos de medición, análisis y mejora. Yo en lo particular nunca manejo este tipo de procesos porque la medición, el análisis y la mejora lleva inmersa en el sistema, ¿sí? Entonces, si yo meto más procesos aparte de los tres anteriores, pues lo más seguro es que esté poniendo procesos que no me estén aportando valor. Y vuelvo a repetir, la medición, el análisis y la mejora ya va inmersa en el sistema y es obligatoria, entonces no tengo que estar monitoreándola a través de un proceso adicional de algo que normalmente yo ya estoy midiendo. Pero bueno, la literatura sí lo menciona, ¿sí? Y hay personas, hay colegas que lo siguen manejando, es válido, cada quien trabaja a su manera, pero yo en lo particular no los trabajo. Normalmente me quedo con los primeros tres, los de gestión, los de realización y los de soporte o de recursos, ¿sí? Y este sería un ejemplo, ¿verdad? Recordemos que todo inicia con los requisitos de los clientes y las partes interesadas hasta su satisfacción y aparte de la evaluación del producto o servicio y del sistema. Aquí tengo mis procesos este es un ejemplo de procesos de realización. Todo inicia con las ventas, el diseño del producto, las compras, la producción, la entrega y un servicio postventa. Vuelvo a repetir, por ejemplo, compras, hay quien luego lo pone, no, pues ponlo de soporte, no lo pongas de operación, ¿sí? Todo dependerá mucho de cómo está organizada la empresa. Tengo mis procesos de dirección, aquí es donde establece toda la parte estratégica, ¿verdad? Toda la parte de la gestión de la calidad, mis procesos de gestión de recursos o de servicios, como vimos anteriormente, y los procesos de medición, análisis y mejora, ¿vale? Vuelvo a repetir, pues, este es un mapa de procesos, pero todo dependerá del giro, del tamaño de la empresa, de las personas que operan los procesos para hacer un mapa acorde a cada organización. Y como comentaba anteriormente, pues cada proceso tiene entradas, tiene salidas. En algunos casos, las salidas de esos procesos son las entradas de otros procesos, ¿sí? Y entonces es cuando establezco la relación cliente-proveedor. Con esto formo una cadena de proveedores, ¿sí? Donde cada proceso tiene una salida que debe cumplir con una serie de requisitos para que entonces el cliente del otro proceso lo pueda aceptar y pueda continuar con la fase del mismo. Entonces, ¿cómo se implementa normalmente este enfoque de procesos? Son 5 puntos que hay que seguir, ¿sí? Normalmente. Lo primero que tenemos que hacer es la identificación de los procesos en la organización, ¿vale? Es decir, llegamos, analizamos, observamos, entrevistamos y determinamos entonces cuáles son los procesos en cada organización. ¿Qué tenemos que hacer? Primero hay que definir el propósito de la organización y eso ¿dónde lo vemos? ¿Quién me puede contestar a esa pregunta? ¿Dónde está definido el propósito de la organización? Si me quieren escribir por el chat o si quieren activar su micrófono. Muy bien, Víctor. Efectivamente, así es, César. Gracias. El propósito de la organización está determinado en mi visión y mi visión dentro de mi empresa. Entonces, por eso es bien importante también trabajar con nuestra planeación estratégica, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya conozco el propósito de mi organización, voy río abajo. Como normalmente decimos. Ya conozco la razón de ser de mi empresa, ahora hay que definir las políticas y objetivos de la organización. Y dentro de los objetivos tenemos los objetivos estratégicos, ¿verdad? La parte estratégica. Y los objetivos de calidad, si es que contamos con un sistema de gestión de calidad que sería lo adecuado para trabajar bajo este enfoque.
Las políticas como tal, pues ya son las que se determinan dentro de cada organización y que aplican a diversos procesos que la propia organización determine. Tercero, ya conozco la razón de ser de la empresa, ya establecí políticas objetivos, ahora sí, determinamos los procesos, dónde inicia, dónde termina, entrevistamos, observamos y entonces determinamos cómo están conformados los procesos en mi organización. Una vez que ya identifiqué los procesos que están en mi empresa, hay que determinar su secuencia, ¿vale? Súper importante, y esto muchas veces se nos pasa dentro de las empresas, que no definimos dueños de proceso, ¿sí? Y el hecho de que no definamos dueños de procesos nos trae como consecuencia que lo más seguro, y más cuando están empezando con estos temas, lo más seguro es que nadie se haga cargo o se haga responsable de estar monitoreando el proceso. Importante, el dueño del proceso no quiere decir que es el que va a hacer toda la chamba del proceso, pero sí es el que va a estar al pendiente de que se esté monitoreando, de que se esté revisando, que se esté actualizando la documentación, de que si se está haciendo y mejora continua se esté actualizando, etcétera, etcétera. Esa es la responsabilidad del dueño, ¿sí? Entonces hay que definir el dueño o los dueños. También es válido trabajar con varios dueños de un solo proceso. Lo importante de este punto es que siempre estemos al pendiente de qué está ocurriendo al interior de nuestro proceso. Después tengo que definir la documentación, ¿sí? Y bueno, aquí como comentaba anteriormente, ¿qué tengo que documentar? Pues dependerá de la complejidad del proceso, de la experiencia del personal, del tamaño de la organización, de los recursos, etcétera, etcétera. No hay una regla para definir qué tanto debo documentar, pero sí al menos debemos de tener documentado aquellas cuestiones claves que ustedes ya una vez que identifican cómo funciona el proceso, ya que hacemos los flujogramas, que ya conocemos líneas de autoridad, todas estas cuestiones ya propias del proceso, hay que identificar esos puntos críticos de control, ¿sí? Es decir, esos puntos en los cuales ustedes identifican que si algo llega a fallar en esa fase del proceso puede tener consecuencias graves o catastróficas incluso para la empresa, pues al menos hay que documentar eso. Y si tenemos un sistema de gestión de calidad, pues lo que nos pide la propia norma dentro del apartado de información documentada, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no hay una receta, no hay quien te diga tienes que documentar X, Y, Z, no existe, ¿sí? Pero yo la recomendación que siempre hago a mis clientes es, donde hay puntos críticos, esos hay que documentarlos porque tú sabes perfectamente que si algo llega a ocurrir ahí, puedes tener consecuencias muy graves para tu empresa, ¿sí? Al final les voy respondiendo las preguntas, por favor, César, no seas malo, ya casi estoy concluyendo. Entonces, definimos la documentación, ¿vale? Después tengo que definir las actividades, que ya aquí es, digamos, y aquí ya es el detalle, ¿no? Si yo quiero utilizar una lección de un solo punto, adelante. Si quiero utilizar un dispositivo de trabajo, adelante. Si quiero utilizar un video, adelante. Si quiero utilizar un procedimiento redactado, adelante. Aquí es ya a gusto y conocimiento de cada organización, pero ahí definimos las actividades, ¿sí? Esa es la primera fase. La segunda fase es, ok, ya identifiqué los procesos, ahora vamos a planificarlos, ¿sí? Ay, aquí hubo un error. Perdón. Aquí ya definimos las actividades del proceso. Tenemos que definir los requisitos de seguimiento y medición, es decir, de todo eso que yo ya identifiqué en las actividades y en el mapa de procesos, ¿qué voy a medir? ¿Sí? ¿A qué le voy a dar seguimiento? ¿Qué voy a analizar? ¿Sí? Porque también podemos caer en el problema de querer medir todo, de querer darle seguimiento a todo, y la realidad es que no lo llevamos adecuadamente porque perdemos tiempo. A final de cuentas se invierte tiempo en todo esto. Y entonces hay que definir perfectamente qué realmente es lo que yo quiero medir y para qué. Y bueno, los que tienen sistema de gestión de calidad, pues ya hay una serie de puntos que sí son obligatorios que tenemos que medir, ¿no? Tenemos que darle seguimiento. Si no tengo sistema, pues nosotros debemos determinar qué es lo que requiere seguimiento y cómo lo vamos a medir.
¿Y cómo lo vamos a analizar? ¿Qué recursos voy a requerir? ¿Sí? Entonces, es importante tener claro la parte financiera dentro de la organización para que mis procesos funcionen adecuadamente y me den los resultados esperados, ¿sí? Tengo que verificar el proceso con respecto a los objetivos planificados. Recordemos que todo esto de los sistemas de gestión de calidad están basados en el ciclo de Deming, ¿verdad? Planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, planifico objetivos, y que eso viene en la primera fase, si recuerdan, donde establezco las políticas y objetivos. Ejecuto todas las actividades, ¿sí?, que yo ya documenté previamente, y llego a esta parte. ¿A qué resultado llegué? Y entonces hago una confrontación de cuál fue el resultado contra lo que habíamos planificado, ¿sí? Entonces ya identifiqué procesos y ya los planifiqué. Ahora viene la implementación y la medición de los procesos. Entonces, perdón. Bueno, ya para la implementación podemos trabajar con varios puntos. Algunos son los que están en la laminilla. Podemos estar trabajando con comunicación, con toma de conciencia, con la formación, la gestión del cambio, la participación de la dirección, las actividades de revisión, y tendríamos que aplicar controles y realizar seguimiento de las mediciones tal como se planificó. Digamos que en esta fase ya estamos empezando a monitorear los resultados de todo lo que venimos planificando y documentando. Cuarta fase, hay que analizar. Y bueno, aquí ya digamos que es casi la parte final, en la cual pues ya tenemos que recopilar datos, ¿verdad? Ya obtuvimos información de los indicadores, de la satisfacción del cliente, de las salidas no conformes, de las acciones correctivas, de las acciones de mejora, ¿sí? Si me dedico a producción, cuánta de esa producción salió como producto defectuoso o scrap, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezo a obtener datos y los empiezo a darle seguimiento, los empiezo a medir, y cuando se pueda o cuando se requiera podemos utilizar métodos estadísticos, ¿no? Todo dependerá del tipo de información que nosotros estemos recopilando. De ahí tenemos que identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Entonces, si ya recopilé datos ya estuve monitoreando los indicadores del proceso, ya identifiqué dentro de todo el proceso cuáles son los puntos críticos de control, ya tengo los datos, entonces es tomar decisiones. Y ahí es donde siempre enfatizamos mucho el hecho de que si tú estás recopilando datos, información, midiendo procesos por medio de indicadores, haciendo análisis de riesgos, estableciendo estrategias, monitoreando objetivos de calidad, objetivos estratégicos, es que tú debes de identificar algo que se pueda mejorar de todo eso que tú estás recopilando. Si no lo haces, pues entonces estás perdiendo el tiempo. Todo esto que nosotros estamos recopilando a través de los datos siempre nos debe dar la oportunidad de mejorar el proceso, ¿vale? De ahí, pues ya tendríamos que informar a la alta dirección sobre el desempeño, ¿verdad?, de nuestros procesos, de todos los resultados que ya vimos, para que entonces también se tomen las decisiones pertinentes. Y tengo que comparar los resultados de acuerdo a todo lo que nosotros planificamos de un inicio, y de ahí podemos identificar una parte mejora también. Invariablemente tendremos que emprender acciones correctivas, ¿verdad?, cuando no solo logra el resultado o cuando identificamos que están surgiendo problemas dentro de la operación, ¿sí? Y finalmente, pues ya viene la parte de la acción correctiva o la mejora del proceso, ¿sí? Y bueno, aquí ya hice todo lo anterior, ya vi resultados, ya confronté, y entonces cuando no se logra resultado o identificamos problemas en la operación del proceso, o algo no salió bien, o la maquinaria se descompuso, o hubo algún problema de accidente de trabajo, etcétera, 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 tenemos que emprender nuestro plan de acciones correctivas, ¿sí?
recordando siempre que una acción correctiva se compone de dos fases. La primera es la corrección, ¿verdad? Que es cuando yo corrijo que algo que salió mal lo tengo que corregir a la brevedad posible. Y de ahí tengo que emprender la acción correctiva, que la acción correctiva lleva inmersa el análisis de causa-raíz. ¿Por qué sucedió ese problema? ¿Por qué se sucedió ese accidente si es que fue un accidente? ¿Por qué no se logró el resultado? Identificamos la causa-raíz y entonces aplicamos las acciones correctivas para eliminar esa causa-raíz. ¿Sí? Y cuando sea lo contrario, que sí logramos los resultados, lo que se planificó se logró, logramos la eficacia del proceso, ¿verdad? Se cumplieron requisitos, etcétera, etcétera. Es el momento en que debemos decir, ok, si en este ejercicio ya lo hicimos bien, logramos resultados, pues debemos entonces de buscar la mejora continua y una de las formas es poniendo objetivos o indicadores más retadores para que entonces nuestro proceso vaya mejorando y el desempeño sea mucho mayor, tanto de nuestros procesos como de nuestras personas, porque ya no, es cuando entonces pones a pensar a la gente de cómo lograr mejores resultados, ¿sí? Con los mismos recursos, bajo la perspectiva de que ya se logró el resultado que se tenía plasmado desde un inicio. Y no olvidemos también que cuando queramos hacer lo que antes se llamaba acciones preventivas, que ahorita le llamamos problemas potenciales, los análisis de riesgos es las mejores herramientas que podemos ocupar para identificar esos problemas potenciales que podrían afectar el desempeño de nuestra organización. Entonces, si se van dando cuenta, pues es una serie de fases que nosotros debemos de aplicar para llegar a trabajar con un enfoque de procesos. Hacemos una recapitulación. El primero es la identificación de los procesos, la planificación, después viene el seguimiento y medición, el análisis y finalmente la mejora, la acción correctiva y la mejora del proceso. Y bueno, como lo comenté anteriormente, pues todo esto facilita o se facilita muchísimo si nosotros hacemos uso de la metodología del ciclo de Deming: planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Esta no sé si ya todos la conocen o si han trabajado. Si no la han trabajado, pues se los dejo ahí de que la investiguen. Realmente no es cosa del otro mundo, es muy sencilla, muy práctica. Y pues la realidad es que si te aplicas en todo lo que haces utilizando esta metodología o el ciclo de Deming, realmente será o tendrás mayores probabilidades de conseguir tus objetivos. ¿Sí? Algunos de los beneficios del enfoque basado en procesos. Primero, pues vamos a ver una integración y la alineación de los procesos para conseguir los resultados. ¿Sí? Ya vimos que se gestiona de manera horizontal y entonces al gestionarse de manera horizontal pues es más fácil o tú mismo promueves que tu personal participe, que haya mejor comunicación, que se logren mejores resultados, que la gente o la alta dirección esté al pendiente de qué está ocurriendo realmente ya en la operación, en piso, etcétera, etcétera. Nos permite tener una mejor capacidad para que centremos nuestros esfuerzos en la eficiencia y en la eficacia de nuestros procesos. ¿Sí? Aquí hay dos términos interesantes: eficacia y eficiencia. Primero nos vamos a enfocar siempre en la eficacia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la eficacia como tal te habla o te dice que es conseguir los objetivos con los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, si yo planifiqué gastarme 1,000 pesos para conseguir una meta de 1,000 unidades producidas al mes, pues debo conseguir 1,000 unidades producidas al mes con esos 1,000 pesos, ¿sí? La eficiencia es, vas a conseguir el objetivo, pero optimizando tus recursos. Entonces, por eso siempre debemos de iniciar con la eficacia. No podemos lograr eficiencia si no somos eficaces desde un principio. Le proporciona mayor confianza a nuestros clientes y otras partes interesadas. Recordemos que este enfoque está orientado siempre hacia el cliente, ¿vale? Nos permite mayor transferencia de las operaciones, ¿sí? Lo que comentaba anteriormente, incluso si es factible, si se pudiera realizar, elimino barreras físicas como oficinas que dividen áreas, si las puedo quitar, mucho mejor, ¿sí? Entonces ya la comunicación es más fluida y existe mayor transparencia.
Hay menores costos y hay creaciones de tiempo de ciclo más cortos. Hacemos un uso más eficaz de los recursos, ¿sí? Ya conocemos cómo se compone el proceso, de qué personas, qué maquinaria, qué información documentada aplicamos, etcétera, etcétera. Entonces ya optimizó mis recursos y creo ciclos de tiempo más corto o tiempos de ciclo más corto. Nos permite proporcionar oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora. Ya lo veíamos en el flujograma que veíamos al principio. Yo ya conozco perfectamente cómo funciona el proceso y al conocer perfectamente o claramente cómo es que fluye toda la información de mi proceso, me permite o permite a mis colaboradores que ellos mismos hagan sus propias iniciativas de mejora, que no sean impuestas por los directivos, por los gerentes, por sus jefes inmediatos, sino que ellos mismos hagan esas iniciativas de mejora continua. Y finalmente, pues estimula la participación de nuestro personal y clarifica sus actividades, que esto también es bien importante. Cuando ya hacemos todo este ejercicio desde el inicio y fin del proceso, todo lo que acabo de comentar, ya a las personas les queda más claro dónde inicia y dónde termina su responsabilidad, ¿sí? Al tener una comunicación más fluida, al ser más transparente el proceso, eliminas, bueno, no eliminas, disminuyes mucho esos comentarios muchas veces son malintencionados, ¿no? Lo que normalmente llamamos en el argot de oficina como radio pasillo, lo eliminas, porque la gente sabe perfectamente sus objetivos, sus metas, dónde inicia, dónde termina su responsabilidad, cuál es su línea de autoridad, con qué departamentos tiene comunicación, quién es su cliente, quién es su proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces con eso, pues ya queda mucho más claro cuáles son sus funciones y pues va a estar más a gusto la persona trabajando bajo este enfoque. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo los podemos ayudar? Bueno, pues tengo que aventarme el anuncio, ¿verdad? La próxima semana estaré dando un curso de mapeo de procesos el día martes 23 y jueves 25 de 6 a 8 y media aproximadamente, ¿sí? Para quien guste acompañarnos. Las inscripciones van a estar disponibles a partir de hoy por la noche, bueno, más tardecillo. Entonces, si gustan acompañarnos, bienvenidos, ¿vale? Muy bien. Todos los dibujitos que ven ahí en mis presentaciones pues son cortesía de FIPIC. Sí, siempre tengo que darles el crédito a estas personas tan creativas. Muy bien, y ahí están los datos de un servidor. Ahí si no les han dado like a nuestra página de Facebook, se los agradeceríamos también. Si fue de agrado esta plática que tuvimos hoy, les agradeceríamos ahí un like o algún comentario, etcétera, etcétera. Nos pueden mandar correo electrónico a la cuenta directa de kaizenlab, @gmail, o de un servidor samuel.hernandez.plata, @gmail. Pueden visitar también nuestra página web, www.kaizenlabmexico.mx. ¿Sí? Muy bien, ¿preguntas? Bueno, ahí voy a contar una que por acá tenía. César me pregunta, ¿qué tiempo deben de guardarse los documentos? Muy bien. César, ahí la normativa te dice que los documentos tú debes definir el tiempo que se deben de resguardar y cuál es el fin, ¿sí? ¿Qué fin les vas a dar después de que transcurra este tiempo? Cuando son ciclos de certificación, digo, la práctica que un servidor aplica es 3 años. Lo que dura tu certificación, tú vas a resguardar esos documentos, básicamente los registros, que es la evidencia, ¿vale? De que se cumplió con lo que pide el sistema. Los resguardas 3 años y una vez que pasen esos 3 años, pues tú decides si los quemas, los guardas en un archivo muerto, los trituras, qué sé yo. Uh-huh. Hay documentos que por cuestiones, me voy con lo que pide Hacienda, el SAT. Esos no son 3 años, esos son 5. Debes de resguardar 5 años de toda la información fiscal de tu organización. Entonces, pero lo que es del sistema como tal, tu empresa lo determina. Hay quien dice, pues nada más quiero tener un año porque genero mucho documento y entonces lo elimino al año. Adelante, es válido. ¿Sale? La recomendación es que sean 3 años, por lo que es lo que dura tu periodo de certificación, pero
Es al gusto de cada organización, ¿sí? Ahora, si te refieres a la documentación de procedimientos manuales, pues lo ideal es que siempre los tengas disponible porque siempre van a ser tu elemento de capacitación del personal que va incorporándose a las actividades, ¿sí? Y cada vez que hay una mejora, pues se tienen que actualizar. Es ahí donde la parte documental cobra vida, ¿sí? Porque si estoy haciendo mejora continua, si tú haces mejora continua, forzosamente va a impactar en algún documento, ya sea que tengas que crear un nuevo o modificarlo, pero que impacta en algún documento, lo impacta y entonces tu información documentada cobra vida, porque cuando dices, ya voy en la versión 2, ya voy en la versión 3, 4, ya hicieron más mejoras, pues ya se cambió todo el proceso desde hace 2 años cuando iniciamos. Si tú ves un sistema que tiene versiones 8, 9, 10, quiere decir que ese sistema funciona a la perfección. Si tú ves sistemas con versiones 0 o 1, una de dos, o no están haciendo mejora o no la están documentando, ¿sí? Entonces, pues todo depende mucho de cada empresa, ¿no? Es al gusto. Muy bien. Ismael me dice, ¿pueden compartir el enlace? Sí, sí, Ismael, nada más denos chance porque luego me tardo en la edición del video. Hoy estamos a martes, ya no sé en qué día, no es el día lunes. Por ahí el día de jueves ya estará del canal de YouTube de Kaizen Lab. Les enviamos por correo electrónico el link una vez que ya esté disponible en el canal de YouTube para que lo puedan repasar. Si por ahí algo le quedó duda o quieren reforzar algún punto, ahí va a estar colgado en nuestro canal, ¿vale? Yasmín, ¿en qué me apoyo para aplicar los dueños del proceso? Bueno, normalmente, más no es una práctica que yo recomiendo. Normalmente el dueño del proceso es el gerente, el jefe del área. No la recomiendo mucho porque son, en teoría, ¿verdad?, los más ocupados. Entonces, pues no se van a dar tarea de que, a ver cómo van tus indicadores o qué pasó en la máquina, qué sé yo. Eh, para que no se sientan con esa pérdida de autoridad que también muchas veces sucede, lo que recomiendo, lo que luego yo hago es, ok, queda el jefe como responsable y nombro un suplente, ¿vale? Y un suplente ya se puede hacer un operador, pero alguien que realmente esté comprometido con darle seguimiento al proceso, ¿sí? Porque igual si nombras a cualquier persona, pues lo más seguro es que no le dé seguimiento, ¿sale? Esa es la práctica que yo hago, ¿sí? Número uno, para que el jefe no se sienta con pérdida de autoridad, y número dos, para que vayas involucrando más gente. Recordemos que mientras más gente vayamos involucrando de diferentes niveles jerárquicos, mucho mejor, porque la gente ya entonces ya se siente más comprometida, ya se siente con más participación dentro de la empresa, etcétera. Entonces, mientras más gente puedas incluir, mucho mejor, ¿eh? Pero normalmente siempre dicen, pues él es el jefe del área, pues él va a ser el responsable. Bueno, eso ya también es a gusto de cada empresa. Gabriel, ¿qué recomienda como estrategia para sensibilizar a la gente para que se involucre con el sistema de gestión, pero sobre todo para que lo cumpla? Muy buena pregunta. Bueno, si no tienen sistema y apenas van a iniciar, ¿sí? Siempre lo que recomendamos es hacer una plática invitando a la mayor cantidad de gente, ¿sí? La realidad es que no toda la gente puede estar en una sola plática porque entonces tendrías que parar ahí la producción y pues no es viable. Pero sí al menos a la mayor cantidad de gente que pueda estar en las pláticas de sensibilización. Lo más importante es explicarles el por qué, ¿sí? El por qué se tiene que hacer, por qué se va a implementar un sistema y qué beneficios obtienen ellos. Eso también debe quedar muy claro desde un principio, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen identificados a las gentes que son líderes, que recuerden que el liderazgo no tiene que ver con un puesto, sino que hay gente que aunque no tenga un puesto, pero son esos lidercillos, esos cabecillas, invitarlos, ¿no? Convencerlos. Y de hecho, en primera instancia, si tú estás dentro ya de la organización y conoces a la gente, esos son los primeros que invitamos a pláticas de por qué se tiene que hacer todas estas cuestiones, para que ellos, a su vez, una vez que los convencemos, ellos vayan esparciendo de boca en boca esto lo que nosotros queremos transmitir, ¿sale? Eso ya conoces la gente cuando tú eres
ya trabaja ahí. Nosotros cuando somos externos, cuando llegamos como consultores, pues sí citamos a toda la gente, pero previamente también con la persona encargada del proyecto, pues ya empezamos ahí a monitorear quiénes son los que podrían poner los obstáculos, quiénes son los que son más abiertos a los cambios, quiénes te podrían apoyar, quiénes te podrían detener, para que entonces enfoques mucho esas pláticas este, hacia esas personas, ¿no? Siempre se dicen que hay un círculo de influencia, ¿vale? Entonces, si una persona influye en un gran círculo, con que comienzas allá, tú ya estás de ganancia, pero importantísimo es siempre el explicar el por qué. Ok, ¿por qué queremos certificarnos? Ah, pues porque hay una licitación y para licitar pues, tenemos que estar certificados. Ok, va, ¿qué ganamos? Ahí también tenemos que ir trabajando con la parte de esquemas de incentivos o de motivación. Pues mira, estamos trabajando, a lo mejor en ese momento no puedes comprometerte a decirles, pues te voy a dar algún bono, no, pero sí al menos que quede claro que en algún momento se les dará algún tipo de incentivo. Que bueno, ahí van a decir, entonces tengo que dar dinero. No necesariamente, ¿sí? Hay muchas formas de cómo se puede incentivar a la gente que no necesariamente tiene que ver el dinero, ¿sí? Pero ese es tema de otra plática, ¿vale? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Muy bien. Pues bueno, Aurora, no sé si quieras agregar algo más, presentarte. Bueno, permítame, déjenme, les voy a mandar la encuesta, es un pool. Les voy a mandar la encuesta, por favor. Son 3 preguntitas así muy rapidísimas. Entonces, pues, si me la pueden contestar, por favor, se los agradecería. Hola Samuel, es que acabo de llegar, entonces aquí ando. Ok, ¿Me escuchas bien? sí. ¿Qué te traían? Te traían en la tablet. Pues muchas Ah, ya. gracias a todos por la presencia en este curso, ¿no? Realmente es importantísimo saber cómo realizar un mapeo de procesos en cualquier ámbito donde nos encontremos y ojalá nos sigan en nuestra página de Facebook, de nuestra página de internet, nuestra página de Instagram. Hay cursos este mes, bastantes, ¿no? Tanto webinars como tal los cursos que están dando. Esta semana vamos a tener uno sobre el clima laboral en los retornos, en los nuevos retornos hacia esta situación que nos ha llevado el COVID. Entonces va a estar una psicóloga hablándonos de los nuevos retornos, Samuel con el curso de mapeo de procesos, y no sé si les quieras comentar sobre nuestra plataforma, Samuel. Sí, 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 ahorita ya nada más que Sí, aquí terminen estoy. de votar. Este, ahorita que comentaban la parte de la motivación y todas estas cuestiones, tenemos un curso 100% en línea por medio de Moodle. Que ese curso lo abrimos cada mes, ¿sí? Entonces, el curso se llama Introducción a la Gestión de la Calidad. Abarcamos varios temas, de planeación estratégica, eh, recopilación de datos, herramientas de análisis de causa raíz, liderazgo, eh, personalidad, tipos de personalidad, eh, esquemas de motivación, capacitación, es decir, información que trabajamos desde el año pasado para que sea un curso lo más completo posible en estos temas de calidad y mejora de procesos.
Y ahorita estamos con nuestra primera generación, ya van 15 días, ya van trabajando y nuestros participantes. Tenemos sesión cada 8 días de seguimiento de dudas, porque para todo esto, pues al final el entregable del curso es que al final entreguen una propuesta de alguna mejora que puedan aplicar dentro de sus empresas, aplicando los conceptos que se van viendo en el curso, ¿sí? Un mes es poco para presentar resultados, pero al menos ya para presentar un avance y hacer una proyección de los resultados que se podían conseguir si aplicaran todo lo que ustedes vayan conociendo en el curso y con un servidor que les va dando seguimiento a cada proyecto, vamos armando algo muy interesante, ¿vale? Entonces ahí los invitamos a que chequen las redes. Y el segundo curso pues inicia el 1 de abril, entonces ahí también están cordialmente invitados, o si conocen a alguien que podría estar interesado, pues muchísimas gracias. ¿Sí? Hay alguien interesado, José Luis, creo. Ok, voy a cerrar el pool, muchísimas gracias, faltan 2 votos, pero me imagino que han de estar ocupados. Lo voy a cerrar, gracias por sus comentarios. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. José Luis, el curso de introducción a la gestión de la calidad está en 800 pesos. Sí, ¿verdad, Aurora? Sí, 800. 800 tienen acceso 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, para checar los contenidos. Hay una serie de actividades que deben de cumplir, ¿verdad? Un servidor los va calificando y los días viernes tenemos sesiones de seguimiento para quien tenga dudas. No es obligatorio que estén todos, ¿verdad? Pero para quien tenga dudas o quiera algún tema no le quedó muy claro y quiera profundizar en ello, pues tenemos sesiones en vivo por Zoom, de 1 hora, hora y cuarto, dependiendo de cuánta gente se conecte y cuánta gente tenga dudas. ¿Sale? Entonces están cordialmente invitados. Y si no, pues de aquí a 8 días, el martes, tenemos el de mapeo de procesos, donde ya, ahora sí me meto ya más a detalle a desmenuzar un proceso. ¿Vale? Muy bien, pues una práctica que normalmente hacemos nosotros aquí en Kaizen Lab es que al finalizar, y se hace un curso, se hace un webinar, es que siempre les pedimos que activen sus cámaras para tomarnos una foto, ¿vale? Luego me dicen, es que no me peiné, no pasa nada. Pues los y las invitamos a que activen su cámara para tomarse una foto. Sí, también para conocerlos. Y para conocerlos también, porque hay varios que no tengo el gusto de conocer. Algunos ya son. Muy bien, Concepción, Marta, Mirna, José Luis. Muy bien, ya nos falta Mirna, José Luis y Ángel. A lo mejor no les sirve su cámara. Entonces ya para concluir. Ok. A la 3. 1, 2 y 3. Muy bien, pues de mi parte sería todo. Agradecerles su presencia, su participación. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Y pues espero verlos pronto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.